Bueno, bienvenidos a Entre Líneas Podcast. Andrés, un gusto estar acá con usted una vez más. Julián, otro día en el que nos sentamos a pensar y hablar un poquito más de cosas importantes y pendejadas se hablan acá también. Hoy estamos muy contentos, estamos con una invitada muy especial. Ella es Marly Oyuela, comunicadora social de la Universidad de Ibagué, si no estoy mal. Magíster en comunicación digital. Y bueno, hoy estamos con un amante de escalar cerros, de subir montañas, de la naturaleza. Y por supuesto, un gusto tenerte aquí, Marly. William, Andrés, gracias por la invitación. Había tenido la oportunidad de haber escuchado el podcast de ustedes y es un honor estar aquí para hablar temas serios y pendejadas también. Pero, ¿qué te pareció el podcast? Regularcito. Eso dice la gente que si lo vi. fuera regular, no estaría. Yo lo vi, pero puede mejorar. Hay muchas opciones de mejora, sí. Pero aquí estamos. ¿Qué más, Marly? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has visto la ciudad estos últimos días? Un poquito convulsionada en tema de medios de comunicación, ¿no? Sí, he sentido como una efervescencia. Hay un rumoreo, hay como una tensión interesante en lo que uno puede ver. Pero, ¿tú crees que en esta ciudad hay variedad de medios de comunicación? De hecho, me ha asombrado muchísimos medios que han salido y uno empieza a ver como esos titulares escandalosos en temas políticos, sociales, y uno va, yo chismoseo. Son medios con unos títulos interesantes, pero no pasan de 100, 200 seguidores. Entonces ahí uno empieza a percibir cómo se está moviendo también esa estrategia, esa maquinaria, como con qué propósito. Es muy interesante también. No sé qué. Una transición bien interesante de los medios tradicionales, que era radio, prensa, televisión, a la era digital, que ahorita son medios de comunicación mediados por y muy espontáneos. Ahí cualquier persona que tenga como el interés de informar o desinformar ya tiene las herramientas hoy en día al alcance para poder hacerlo sin ningún tipo de limitación, creo yo, ¿no? Y ahí es donde también entramos un poquito en la comunicación, qué nivel de interferencia, qué nivel de intervención tiene en la vida de las personas, ya sea desde lo correcto o lo incorrecto, como las fake news. Sí. Que tú como profesional, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre la desinformación y la información que hay hoy en día en los medios por la facilidad de que cualquiera pueda creerse un medio de comunicación? Bueno, eso me parece un rol como interesante porque también existe ese que conocemos como el periodismo ciudadano, que un ciudadano toma su iniciativa, una herramienta y decide informar desde su territorio, pero también vemos unas estrategias, a mi parecer, maquiavélicas, con un propósito, no sé, como un patrocinio más bien, en este caso como la guerra de clics, le llamo yo, el título escandaloso. Entonces, al hablar con diferentes personas, porque es algo que me encanta, de diferentes edades, entonces uno, está el tema furor político, otro el tema del meteorito, otro esto que viene, que hay otro virus que nos van a volver a encerrar. Entonces es interesante ver cómo a través de los focos, de las búsquedas, de los algoritmos de las personas, también vemos un poco qué clase de consumidores son. ¿Qué pasa con nosotros los comunicadores? Tenemos una gran responsabilidad y es saber qué información compartimos, ¿sí? Como periodista, a qué le damos compartir, y nos viene una tarea interesante de identificar también esas noticias falsas. Por suerte hay muchas herramientas para uno validar una noticia, para ver si una foto es un montaje, pero sí, eso es otro tema como también interesante, pero siento que aquí en la ciudad eso no, como que no interesa, sino el título escandaloso, compartir, el clic, los comentarios. Disfraces, la alcaldesa disfrazada. Eso vende mucho, ¿no? Hacer como mediatización, una polémica, como caer en el ojo del huracán. Porque es una vaina de que no importa el fondo de la noticia, lo que quieras presentar, sino la forma, ¿no? Entonces, el histrionismo, la polémica, hasta la fake news, porque eso vende más. Es que yo creo que eso engancha más. Hoy en día ni siquiera es el trasfondo ni la información concreta en sí lo que vale, sino la forma y el cómo está siendo procesada y cómo se hace llegar esa información. Así sea la información más irrelevante, si la hacen de una manera que genere mucho clickbait o amarillismo, puede llegar a impactar o viralizarse, así no le importe a nadie. Entonces es como la facilidad de que cualquier cosa puede llegar a viralizarse
o entrar dentro de los estándares de importancia de la ciudadanía. Pues según algoritmos también podemos ver cómo en TikTok se viraliza. Si a alguien le gusta ver cómo, no sé, alguien duerme 10 horas, y el TikTok le va a mostrar a toda la gente durmiendo 10 horas ahí, y va a ser como contenido de calidad, no hay. Sí, de hecho, ese ejemplo, no, de hecho, ese ejemplo que tomas de la alcaldesa acá es interesante porque también los premios reconocen los congresistas, bueno, políticos con más alcance en redes sociales. Pero bueno. Marley, ¿cómo te puedes describir fácilmente? ¿Se puede uno describir en 1 o 2 palabras? ¿O tomarías más, más líneas para describirte? Es difícil. Una pregunta filosófica. Yo no sé quién soy, así. Me encanta hablar de filosofía, además. Curiosa. Curiosa. Sí. Sí, eres más intrépida o más tímida, o ¿cómo te describes ahí? Como más Camaleónica. inquieta, como camaleónica. Pensé que decir maquiavélica. Maquiaveliana. Soy fiel seguidora de Maquiavelo. ¿Hay alguna película que te haya marcado? A propósito, ahorita atrás de cámaras estábamos hablando de películas. ¿Hay alguna película que te haya marcado a ti en la vida? Bueno, más como esa serie de Volver al Futuro. Sí. Sí, como que me hizo idealizar mucho en los viajes en el tiempo y creo que aún la veo y me encanta. Estoy entusiasmada por la que viene. La que viene, vamos a ver. Pero sí creo que eso me marcó como que por primera vez en mi niñez. Desde ahí me encantó como la ciencia ficción. ¿Y Andrés? ¿Película? Sí. Harry Potter. Ah, ¿verdad? Sí, yo soy fan de Harry Potter y en sí la saga, como esa, lo que lo puede llegar a, pues a mí, transportar a algo como de fantasía, que en algún punto creo que mi niño interior siempre deseó vivir eso y que fuera realidad, entonces eso lo hacía como uno apartarse como de la realidad, de los malos momentos, de las cosas difíciles que normalmente todos pasamos, entonces uno como que se acobija, busca ese refugio ahí en ese tipo de películas que tal vez a cada uno le gusta, dependiendo su género y eso. ¿Y a usted, William? ¿Cuál es la película que lo ha marcado? Yo creo que no hay una película que me haya marcado así, pero cuando era muy niño, bueno, muy niño no, pero cuando era más joven vi un 24 de diciembre desparchadísimo, como a las 2 de la mañana, vi Forrest Gump. Y ahí ya me quedé con esa película. Es mi favorita, la puedo ver, es larguísima, pero me encanta esa película como está hecha. Y un montón de películas más, pero que me hayan marcado la vida, creo que no. Marley, ¿alguna vez te has interesado por este formato a propósito que tú que eres comunicadora, magíster en comunicación digital, por este formato de podcast? ¿Te ha llamado la atención? Ahorita lo hablábamos un poco. Cuéntanos, ¿te gustaría empezar ese camino y qué papel te gustaría ejercer ahí? Sí, digamos siempre cuando uno sale con amigos a tomarse unas cervezas o escuchar historias, eso es un muy buen título para un podcast. Uy, deberíamos hacer eso. Sí, Aparte eso que es un temón. sí, además que es un tema liberador. Y yo siento como que parte de esas historias como que se trata de conectar. Una vez se siente que ha vivido como historias de una manera única y no. En mi caso sería como todos esos temas que uno habla entre chicas, mujeres. Hay también temas muy crudos. No sé si no, y que alguna vez lo haga. La realidad en sí de las mujeres a veces tiende a ser muy cruda a propósito de su ser, de ser mujer, con todo lo que pues, conlleva eso de las inseguridades que acarrea serlo. Sí, esa sería mi propuesta como de podcast, empezar a descubrir ese ser, algo así como entre mujeres o niñas. Uno habla ahora con mujeres y en sí son muchas niñas cicatrizadas. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo uno puede liberar eso? Creo que a través de un podcast sería muy parchado. No sé si algún día lo haga. Un buen formato. Tú eres comunicadora social, pero si no hubieras sido comunicadora, ¿te hubiera gustado estudiar alguna otra cosa? ¿Sería esa otra? Buena pregunta. Yo sí sé que desde muy pequeña sí me gustó de pronto algo relacionado con el cine. Me ha encantado siempre como contar historias, siempre viví rodeada de libros. Mi papá era alguien que tenía muchos libros, entonces imaginaba o veía la tele, ver la televisión era como un premio. Y desde que tuve mi primera cámara, yo hacía documentales ficticios con mi familia en los paseos arriba.
aquí estamos con una comunidad indígena, aquí están haciendo sancocho y es como un gusto Acaba el perro y uno graba el perro. Ese era mi gusto y aún lo hago. Pero es algo que va muy de la línea con comunicación social. Sí, así, sí, sí, es como, son primitos ahí las dos carreras, ¿no? Y Andrés politólogo, pero Soy si no fuera politólogo. politólogo, ¿qué le hubiera gustado ser? Siempre Hacer o tuve hacer, ¿no? fascinación también por el cine, incluso yo ahorita estoy estudiando realización audiovisual. Ah, no, pero qué Entonces, chiste. Algo que- ese era mi un otro. sueño frustrado, digo. No, pero es que en algún punto fue frustrado porque no lo pude Ok. empezar de una vez, Sí. pero ya como que por mi propia cuenta lo he estado haciendo, estudiar producción audiovisual y tema de artes escénicas. Ok. Entonces, en algún punto para allá en el 2018 me presenté en la SAP en Bogotá, que es la Facultad de Artes de la Distrital. Quería estudiar artes escénicas, pero entonces era ir a hacer un monólogo. Yo, que era un niño fascinado por el teatro, que solamente lo veía y que nunca lo había practicado, a competir contra como 100 personas que llevan toda la vida actuando en academias y todo eso. Entonces, no, allá solamente fui a hacer el oso, porque son pruebas de actitud física y no, el monólogo de ellos era como, a mí se me hace muy curioso el tema de las artes escénicas, porque son como monólogos. Me acuerdo yo que hice un monólogo de Edipo Rey, saben como lo de Edipo Rey, la historia. Entonces era como, imagínese que usted es Edipo Rey y ya conoce que ella es su madre o algo así, y ahora haga eso mismo pero siendo una cebolla. Me queda como, uy, puta, ¿cómo hago a Edipo Rey sabiendo que está con la mamá en cuestión sexual y ahora que es una cebolla? Entonces, Era como desarrollar habilidades. sí, era como que uno tiene que empezar a interpretar siendo otra persona, Pero sabiendo que ni como- siquiera es uno mismo. como desde la Entonces, impro, ¿no? las personas que se dedican a las artes escénicas se me hace que son muy tesas al momento de darle vida e interpretación a cosas que a veces son inanimadas. Entonces, a mí esa arte se me hace bastante curiosa y me llama mucho la atención. William, ¿usted cuál es su sueño arquitectónico? No, a mí siempre me gustó mucho este tema. ¿La política? Desde niño, pues mi papá era profesor de ciencias sociales. Sí. Entonces los textos que yo encontraba por ahí revisaba o él escribía mucho en el escritorio, entonces yo iba preguntando qué es la democracia, cómo funciona esa vaina. Entonces yo siento que el amor también, pues a la profesión va ligado también como un proceso relacional y que implica emociones y todo esto. No, incluso yo también siempre soñé con ser politólogo. Mi sueño más grande es llegar a la presidencia, siempre lo he tenido. Pero entonces tenía las dos pasiones, el tema de la política. Yo era muy fascinado por sociales y por ciencia, la materia ciencia política en mi colegio. Sí, Entonces esa era mi primera opción. Ciencias políticas. Ciencias políticas en plural, sí, Sí. porque en el colegio era en plural. Y mi hobby era como el tema del teatro y hacer así cositas. Entonces la primera opción siempre fue ciencia política. En la nacional me presenté, no pasé, entonces dije, bueno, como no pude con la principal, me voy para la segunda, que era artes escénicas, artes escénicas, tampoco pasé artes escénicas, entonces dije, no, otra vez intento con ciencia política, pero ya en el Tolima, y pues aquí fue en Pero no lo digas, sí, la Tolima tiene los... No, la Tolima es mi casa. Y ya de viejo, ahora de viejo, me gusta mucho la sociología y la comunicación social. Pero va muy de la mano. Ya, Igual que Marley, van como de la mano, Sí. pero sí me gusta mucho. Y acá estamos haciendo cosas de comunicadores sin ser comunicadores, sin saber ni idea de comunicadores, presentando un programa malo, pero ahí vamos. Pero lo estamos intentando. Pero con buenos invitados. Hemos traído buenos invitados, así que bien. Marley, ¿cómo ves esa evolución del periodismo y de la comunicación social en la era digital? ¿Cómo ves esa transición incluso? No, pues ha sido como un reto, y también he tenido la oportunidad de hablar con comunicadores, periodistas que jamás fueron a una academia, pero lo hacen muy bien. Gracias. Entonces, hablo de aquellos que tienen un par de décadas más que tú. Y es interesante cómo de alguna forma también nos adaptamos a las nuevas tecnologías, es un reto a los nuevos multiformatos, lenguajes, pero eso nos hace un poco más, no sé, simples, superficiales a la hora de pronto investigar. Ahorita tengo como colegas que dicen, no, es que me toca entregar tantas noticias antes de las 11 de la mañana y corren, inventan o copian y pegan, parafrasean.
y ahorita pues con la inteligencia artificial también vemos como una mediocridad en todas las carreras, ¿no? Exacto, entonces digamos el periodismo no se ha quedado atrás y estamos en un reto muy interesante sobre descubrir, bueno, qué es la verdad, ya uno suprime tú también. hablas de la posverdad, ¿no? Sí, también. A propósito de la inteligencia artificial, ¿cómo es? ¿Eso beneficia o ayuda a que se dañen los procesos profesionales? Sí, ¿qué posición tienes tú frente a la IA? Yo siempre he sido como muy resistente y en los procesos que he estado cuando hablan de inteligencia artificial lo asocio como una herramienta, pero aún hay que potenciar la inteligencia humana. Entonces siempre soy como muy insistente en eso, en esos proyectos, en un texto, en algún título como ella, y aún no dejemos oxidar esa creatividad, lo auténtico, lo que nos hace como humanos en esencia. Yo soy muy insistente en eso, obviamente me he apoyado para temas de redacción, lluvia de ideas, pero sigo siendo muy resistente en eso, no sé cuánto me vaya a durar. Andrés, ¿usted cómo ve lo de la IA? A mí se me hace que es una herramienta que bien usada puede servir de cierta medida. No soy partícipe de usarla, no me gusta usarla en lo personal, pero creo que hay personas que la saben utilizar bien, y también sé que hay personas que la utilizan de la peor manera, y la academia se llenó de textos escritos por la IA, y donde las personas se vuelven descaradas y ni siquiera son capaces de corregir, de parafrasear, de nada por el estilo, y tal cual como la IA bota el resultado de lo que se le pregunta, así lo presenta. Lo copian y lo pegan, sí, ¿no? lo copian y Con lo los pegan punticos. tal cual. Sobre todo, yo he sido profesor de colegio, y uno se da cuenta de eso mucho, sobre todo en los colegios, porque ahí todavía no se hace ahínco en el tema de citar, de buscar en fuentes con Más bases en confiables. serio, más confiables. Entonces ya todo es IA, y como ellos saben que no se utilizan estas plataformas para detectar tal vez plagio y eso, entonces les da igual, y uno se da cuenta porque la pregunta general del trabajo, del ensayo, uno la busca en ChatGPT, entonces y nos sale literal lo que el estudiante puso y eso. Entonces es como que han reducido todo lo académico, o la academia en general, a que un computador, una inteligencia artificial les haga todo, les responda todo. Entonces, ¿dónde queda la capacidad del ser humano para pensarse o para pensar? Porque pues estamos dejando que todo lo haga algo abstracto, algo que ni siquiera es capaz de comprendernos como seres sintientes, tal vez. ¿Usted qué opina, William? Uy, hace poquito yo vi un video que decía, era como una guía para estudiantes universitarios que facilitaba la vida. Entonces eran varios procesos que tenían que hacer para hacer una tarea, entonces, una actividad académica, entonces, de escritura académica. Entonces lo primero que hacían era pedirle a una inteligencia artificial que les diera la tarea. Luego se lo pasaban a otra inteligencia artificial que eliminara los errores de esta IA. Y de esta IA la pasaban a otra que le quitara, digamos que los rastros de que era una inteligencia artificial que la había creado. Para después ese reducto pasa. Y yo decía, ¿qué clase de documento final es eso? ¿No? Pero tampoco la demonizo. Yo no demonizo tanto la inteligencia artificial, porque creo que es una herramienta que, digamos, que sí facilita mucho la vida y las cosas, pero que es una herramienta, y usted una herramienta la usa para un fin externo, ¿sí? Entonces, sí nos podemos apoyar en la inteligencia, pero también hay que ser críticos en lo que estamos haciendo. Yo veía la otra vez que salía un escándalo por unas columnas de opinión que eran con IA. Yo decía, si usted va a escribir una columna de opinión con inteligencia artificial, ¿para qué escribe una columna de opinión? O sea, ¿quién opina? Sí, claro, ¿cuál es la lógica de eso? Y eso es un poco lo peligroso de estas herramientas, que en últimas termina uno enfriándose, lo que tú decías. El cerebro deja de hacer actividades y deja de cumplir funciones y las relega al dispositivo. Y no sé, creo que aún tenemos mucho por explorar, y que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy, muy útil. ¿Tú cómo ves ese tema de, ahorita lo hablábamos, están pidiendo un poco de información los medios de noticias? Tú decías, me están pidiendo tantas noticias para las 11 de la mañana, y
y dónde está la calidad de esa información que estamos llenando, que muchas veces hasta deja una huella ambiental bien interesante, ¿no? ¿Cómo hacer para crear contenido realmente de valor sin esa pretensión de que todo se vuelva viral, ¿no? Porque ahorita todo funciona es con relación a la viralidad. Entonces, ¿qué tan viral es algo, pero no qué tan calidoso es eso, ¿no? ¿Cómo crees que se puede...? Pues sí, yo digo como que depende del medio, y yo siento que un contenido de rigor toma un poco de tiempo y no fabricar como pan caliente noticias, incluso parafrasear lo que otro medio tuvo la primicia, yo le pongo otro título, una foto más escandalosa, y es en una inmediatez. Yo creo que ahí también está el problema, pero uno entiende también pues la dinámica de consumo de esos medios. Ellos también están pegados a una tendencia o tal noticia o algún famoso, entonces eso es lo que a uno le apuesta para estar ahí posicionando en ese motor de búsquedas. Pero sí, yo siento que un trabajo riguroso, periodístico, toma tiempo, incluso ¿por qué no diversificar las fuentes con las que a veces uno se queda como con unas fuentes, pero ahorita tenemos la facilidad también de llegar a esas personas que comentan y tienen, no, es que yo estuve ahí en tal suceso, yo creo que es así diferente llegar a ellas. Entonces ahorita hay muchas facilidades, pero también como que, no sé, el facilismo, podemos decir. Como el tema de siempre tratar de estar en lo primero. Sí. Siempre tratar de destacar como para que haya más números y obviamente más dinero de por medio, creo yo. A mí algo que se me hace bastante curioso es que lo que decías de que las noticias se vuelven incluso repetitivas y hay medios, no entiendo cómo es esta lógica, no entiendo si se pueden demandar entre sí por copiarse los contenidos, pero yo he visto copia y pegue donde lo único que cambia de la noticia es el nombre del periódico, el nombre del canal donde se está reproduciendo la película, la noticia. En los videos a veces sale el video, pero de fondo sale la marca de agua de los... Sí. Entonces yo he visto, no sé cómo funciona eso, tal vez si nos puedes explicar un poco, por ejemplo, en Ibagué. Para nosotros, que nos explica a nosotros, sí, la gente que nos ve. Ecos del Conveima, irreverente, chismoseando, no sé, X periódico. Y todos tienen la misma noticia de la alcaldesa inauguró tal cosa. Y el otro dice la alcaldesa inauguró la misma tal cosa, y el otro la misma tal cosa, y uno se mete al contenido y está escrito exactamente igual y uno dice, bueno. O a veces le cambian solo algo del título y el contenido es el mismo. No sé, o sea, no hay como algo que los frene a copiarle al otro, o sea, ¿pueden hacerlo tal cual? Sí, desafortunadamente sí. Digamos, a veces uno crea una noticia, incluso hay un grupo de WhatsApp de periodistas de medios locales, entonces comparten la foto, información, por ejemplo, están los judiciales. Eso es WhatsApp, es escabroso porque es donde te muestran los accidentes, entonces alguien redacta una noticia o entregan el mismo informe y lo que hacen es adaptar, copiar y pegar. Algunos se toman más el tiempo de la foto, incluso de colocar el pie de página, foto tomada o foto ilustrativa, pero ahorita hay unos medios digitales que no tienen página web, sino son una página en Facebook, Instagram y ya lo hacen. Entonces, ¿qué le hace seguimiento? ¿Qué le o sea, ni siquiera hay filtros para saber si es verídica la información, no, y además que te permiten editar o la noticia. Ir cambiando la noticia en marcha. Sí, como que cuando... En desarrollo. Sí. Entonces, sí, eso es aportado. Entonces, como claro, se acabó de morir tal persona, 5 minutos después no ha muerto. A mí hay algo que me enoja mucho de los medios, que cuando uno compraba, por ejemplo, la prensa, ahí estaba lo que usted compraba, ahí estaba la información, usted la leía y listo, ya, chao. Pero ahorita en Instagram hay unos póster que sale la imagen, por ejemplo, hablemos de la Selección Colombia, entonces dice, ya salió la lista de convocados, esa es la noticia, y es una página, una imagen. Y usted va a mirar y no está en los comentarios, tampoco está en la otra, o sea, y toca ir a un enlace que para buscar la lista y que poderse leer toda la... Claro, está bien, pero... ellos hablan, es como una lógica extraña porque es contradictoria, ¿no? Entonces la sociedad de la inmediatez, pero a la vez no responden ahí, sino que enganchan con el enlace que toca ir, pero entonces usted mira ahí un poco de noticias más, y eso funciona también como enganche, ¿no? Sí, desafortunadamente, para que vayan al link y que eso también link, para que genere vistas, para que genere todo eso, sí.
Y te quería preguntar precisamente por eso, o sea, en esa sociedad de la inmediatez, ¿cómo hacer para no caer en las lógicas de la desinformación? O sea, uno cómo se puede blindar y uno desde un pensamiento crítico ubicarse para no caer en esas lógicas de desinformación. Porque a veces un medio, y lo que hablábamos ahora, un medio difunde una noticia y si es falsa, pero ya 17 medios la volvieron a difundir. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues siempre como apostarle a es que ahí es donde viene lo complicado, cómo también posicionarnos a tener ese mismo alcance o el mismo impacto, con otro título también llamativo, amarillista, como corregir o disculparse por lo que ya no es eso ya no tiene como el mismo impacto, ahí donde está el medio. El reto de los periodistas está en, de alguna forma, no caer en ese mismo ciclo de compartir, de desinformar, exacto. Y también uno identificar a qué responden las lógicas de ciertos medios. Hay unos medios que tienen cierta credibilidad, hay unos que no, que uno sabe a qué lógicas también políticas, económicas. Exacto. Responden. Entonces ahí es como que también importante, solo que a veces toma más tiempo, ese es el reto. Lo bueno es que ahorita siento yo como que algunos medios que también se han como pasado ese proceso transmedia, como que está el proceso de la radio, por WhatsApp, por Facebook Historia, pues pueden también de alguna forma difundir o amplificar o corregir esa información, pero a veces ¿qué es lo que se nos queda? Pues la noticia más escandalosa, el título. Claro. Porque no sé, va a sonar muy mamerto y todo, pero lo soy, diga. Pero lo soy. No, pero entonces vamos a hablar sobre Caracol y sus miles de desfases con el gobierno actual. Entonces dicen, Petro fue encontrado borracho, tirado allá con 5 mujeres, un ejemplo. Y entonces a las 3 horas salen disculpándose, perdón, hemos corroborado la información, sí, Petro no estaba con 5 mujeres, sino era alguien muy parecido a él. Entonces, o sea, no hay algo que regule eso, la información se puede compartir por compartir, cuál es no sé, el consejo que le damos tal vez a la ciudadanía como periodista para que no se crean lo primero que ven, porque yo creo que ese es el error sobre todo de las personas mayores, que los medios tradicionales todavía siguen siendo la primera información que tienen a la mano. Entonces, ¿cómo decirle a esas personas que siguen muy arraigadas a lo tradicional, de que tal vez eso no es la verdad absoluta, de que hay posibilidades de comparar, de contrastar, de hacer, no sé, una visualización crítica, como más rigurosa? Sí, más rigurosa. ¿Cuál sería esa opinión de una profesional precisamente del área? Bueno, a mí me sucede todo el tiempo con mi familia, mis tíos, entonces parte de eso es primero tener como mucha calma y tacto, algo que he evitado mucho. Algo que uno no tiene. Sí, ay, crea lo que quiera. Compartirle a otros medios, digamos, contra es en contra de medios de desinformación o las fake news. Nos encontramos también con otros procesos muy bonitos, autónomos, como el fact-checking, que sí, no sé si lo han escuchado, que son como un grupo de personas o una red también de periodistas que se encargan de aclarar la información y paso a paso te muestra, esta foto fue falsa, esto es editado, este tweet que compartió. Es del 2015 y lo quieren pasar del 2019. Eso se utilizó mucho en campañas. En el estallido social, en el 2021, también, que salían muchas mentiras fake news. Políticamente. Sí. Exacto, entonces hay como personas que en serio se toman el tiempo y lo publican. ¿Qué pasa? Que no tiene tanto eco como claro, influencia como estos grandes medios, pero sí lo hay, ahí donde nos queda como a nosotros también buscar. O sea, pero el consejo sería que sí, primero como abordar con estas personas, como contacto, hacer pregunta y por qué cree que pasa eso. Yo siempre como que lo he hecho. Mire que hay otro medio de información que dice lo contrario, o el sabías que sí toma un poco de tiempo, pero por lo menos dejar resonando algo en la cabeza de dejar esa duda, porque sí pasa como mucho, ¿por qué no sigues? Está el medio, mire tal link. Entonces a mí me ha funcionado con mi familia, algunos familiares, y ahorita más en campañas políticas, ya se viene la temporada.
Otra vez. Otra vez. A mí sí me encanta eso, pero sí también he visto como algunas personas ya también, yo sé que piensan un poquito más en qué voy a compartir. O mija, esto es verdad o no. Ya queda esa tarea Sí, de uno, claro. estar informado y decir, no sé, dame un O momento. Busquemos. Marley, y ya para ir cerrando te quería preguntar precisamente eso, o sea, ¿cómo te posicionas tú, si quieres, políticamente? O sea, ¿cómo ves estas elecciones que vienen? ¿Cómo ves el panorama político? ¿Te interesa? Yo tengo algo así como bastante que puede ser de comunicación política. Ajá. Y eso seguimos. Porque esa es mi área, diga. Sí, no, es lo más no, cercano es que porque tengo a... retomando tal vez el tema de las elecciones, la Sí. contienda entre el difunto Rodolfo Hernández y Petro, ¿cómo se ve esa, desde la parte de comunicación social, esa subida exorbitante que tuvo Rodolfo por su estrategia de comunicación, que resultó de ser un cacheteador, de dar cachetadas por allá y estar muy mal visto en la parte de Santander, sí, norte de Santander, si no estoy mal, y llegó a ser casi que el número uno en la contienda política, o sea, casi es presidente de Colombia alguien que, o sea, lo apalancó la comunicación, la estrategia de comunicación que tuvo. ¿Cómo ve ese proceso de esa campaña política? Sin duda las elecciones pasadas a la presidencia nos dejó un precedente muy claro y es la importancia de las redes sociales, ¿sí? De cómo también buscan humanizar a aquellos políticos o personas. Obviamente, digamos, en la campaña de Rodolfo, a diferencia, él no recorrió varias partes de Colombia, como de algunas lo hizo Petro, él desde su sala y sus videos, Sí. logró llegar y empatizar con diferentes sectores donde nunca visitó. Primero como mostrándose una alternativa y mostrando un señor jocoso, divertido, porque cuando a veces nos vemos con discursos muy apasionados, muy políticos Y técnicos. a veces desconecta un poco a las personas. Entonces en las redes sociales vimos una segmentación de públicos, vimos un poco que se desprendiera ese candidato de corbata, sino alguien que se ríe, que va a piscina, que recocha, que se divierte, que toma, que nos permite conectar, y a veces por la misma apatía y ese mismo, podría decir yo, desconfianza que tienen ya las personas sobre lo político, entonces es más divertido y uno se ponía a analizar los comentarios. ¡Ja, ja! Va a votar por este man porque... Que me llevara a la playa, porque vamos a conocer el mar. Exacto, porque es divertido, ja, porque me hace reír por los TikTok. Entonces también nos lleva mucho a esos procesos de comunicación política, bueno, a que también le estamos apuntando. Vamos a lo mismo, a la guerra de los clics, a las tendencias, como a la música, y estamos dejando a un lado los discursos serios, las propuestas, lo mismo. En estas campañas, voto por ya por lo bonita, voto por por lo guapo, por lo divertido, y lo mismo pasó en varias campañas al Congreso. Yo quedando mucho pueblos porque me encanta, veía, no, mire este tal congresista, pasó mucho con JP Hernández, este man sí, no sé qué, y yo, este man ni sabe dónde queda este pueblo, pero ¿por qué? Porque supo hacer una estrategia digital en redes sociales. Por medios, No, por redes sociales, todos ahora contamos con un celular, un clic, entonces cómo segmentamos, cómo llegamos, eso es muy, muy fascinante, la verdad, pero sí nos dejó un precedente, es la importancia de lo digital, las redes sociales, segmentación de público, más que llenar un poco las plazas, los debates, sí. Eso es interesante. Y ahorita lo que se viene, yo creo que también va a ser muy, muy a lo digital. Eso es como que yo veo. Esos precedentes nos dejaron mucho como la importancia de redes sociales, y también vemos nomás aquí la alcaldía cómo le invierte un buen equipo de comunicación. Esos TikTokers. Exacto. Entonces... Se vende mucho, pues yo lo analizo desde lo que conozco, y es el tema de la comunicación política y la personalización de la política. Y eso que menciona Marley es muy, muy, muy interesante, porque a partir de la personalización, es decir, el sentido de humanidad que usted logra identificar con la otra persona, lo conecta a usted, ¿sí? Entonces usted se conecta precisamente con esas pasiones del otro ser humano, y usted, digamos que logra generar un vínculo más cercano, ¿no? Pero también pero eso es grave, porque hay que mirarlo minuciosamente, ¿no? Porque hay muchos discursos incendiarios
Por ejemplo, gente como que ahora está más mesurada, pero Paloma Valencia en sus años más histriónicos era una persona que lograba captar muchos votos precisamente desde una postura, desde como que casi que teatral, ¿no? Y eso vende mucho, ¿no? Las emociones, ¿no? Eso conecta mucho al elector que hace parte de la decisión del voto, y es porque una persona termina votando por un candidato sin lo que tú mencionabas, sin haber leído ni siquiera la propuesta de campaña, sin haber leído ni siquiera un plan de gobierno de esa persona. Entonces la personalización de la política y la comunicación digital sabe cómo hacer eso, y las campañas electorales apoyadas en los medios de comunicación saben cómo hacer eso y cómo vender un perfil, el que sea. No en vano Duque llegó a la presidencia, ¿sí? Sin antes de su campaña electoral muy poco saber de quién era Iván Duque, ¿sí? Entonces creo que los medios saben mucho de eso. Listo, continuemos con su pregunta. ¿Cómo era su pregunta? ¿Cuál? La que estaba diciendo antes de que lo interrumpiera. No, era esa. Sí, era Bien, ya para cerrar les quería hacer una pregunta. ¿Tú eres más de emojis o de stickers? Stickers. ¿Stickers? Sí, creo que de alguna forma comunica lo que estoy sintiendo, viviendo en ese momento. Yo soy como muy expresiva. Sí, que también hice teatro. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? En la Universidad de Ibagué. Sí, Estuve becada chévere. por cultura y eso también me ¿Y abrió cuánto como tiempo fue ese proceso? 6 años. 6 años. ¿Y Andrés? Yo también soy más de stickers, ¿Sí? como de gaticos llorando y así. ¿Sí? No sé qué tanto me identifican, pero sí me gusta, Yo- le da como ese picante o esa, digo usted, personalización Sí, claro, de a la la conversación. conversación. Sí, exacto. A mí sí me gusta variar. Sí, Entre ambas. emojis y stickers, pero casi no uso tanto los stickers. Porque me da pereza ir y buscar y ya me han respondido, entonces me demoro mucho. Me estoy volviendo viejo. Yo creo que es eso. Yo creo Claro que que los 40 empiezan a pesar. Sí. Listo, entonces- Bueno, esto fue un capítulo más corto pero sustancioso. Ahorita miramos y no fue tan corto. Estuvimos con Marley Oyuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sentiste? Gracias por estar en este espacio. Ay, no, muchas gracias por la invitación. La verdad, sí me sentí como un poco nerviosa. Yo, ay, ahora qué me van a preguntar. No, siempre tratamos de que sea muy ameno y que sean como que vaya fluyendo, dijeron por ahí la conversa, fluyendo, la conversación para que la gente tampoco se aburra con cosas como tal. Aunque igual la gente se aburre. Sí. Si la gente llegó hasta este momento, Para mi mamá viéndonos. nos quieren mucho, o quieren mucho a Marley. Nos estaremos viendo. Marley, un placer. No sé si quieres decir algo, ya acabamos el capítulo, algo por decir, nada. No, que sigan viendo Entre Líneas. Bueno, Es una apuesta muy gracias. interesante, algo con mucho amor. Y quizás me anime también a hacer mi propio Muy bien, podcast. bien, bien. Nos estaremos viendo en un capítulo más. Esto fue Entre Líneas Podcast. Chao, chao.